Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, esperemos unos minutos para empezar la clase. Aleatorio simple, ¿no? Ya. Que lo que pretende es hacer una selección particular de la muestra, ¿no? Sin importar el contexto en el cual se encuentre, solamente lo comenzamos a seleccionar. ¿Sí? Podría ser en forma de sacar números, ¿no? Como la denominada ánfora, o a través de la generación de números aleatorios. Eso ya se puede utilizar un software en el cual nosotros podemos hacer este tipo de selección. Es muy fácil de comprensión, un poco complicado tener toda la cantidad de miembros en la población, eso es lo único complicado, pero dentro del marco académico es uno de los más utilizados, ¿sí? Teníamos cómo podíamos seleccionar ya una muestra de 50 estudiantes de una población de 7.230, por ejemplo. Entonces, podíamos sacar ya aleatoriamente, ¿no? Cada uno de ellos, no había ningún problema. Después planteamos este muestreo sistemático, ¿no? Si bien es cierto, aquí ya vemos una pequeña fórmula, más adelante la vamos a ver, en la cual nosotros vamos a obtener una, digámoslo así, una secuencia, ¿no? ¿Ya? Que es el denominado késimo lugar, el que me va a permitir identificar la amplitud que voy a tener entre los siguientes elementos de la muestra, ¿sí? Es la forma como los voy a ir sacando uno a uno. Eso nosotros lo identificamos, ¿ya? Y no vamos a tener ningún problema, ¿ya? Para poder aplicar esta fórmula que encontrábamos aquí, ¿no? Si bien es cierto, ustedes sobre qué es lo que van sacando cada una de las muestras, dividen el total de datos que tienen en este caso, ¿sí? En el marco muestral, ¿ya? Y lo dividen para qué cosa? Para el número de, digámoslo así, de intervalos que ustedes quieran determinar, ¿no? Entonces, eso ustedes tendrán que ver si que se presenta alguna diferenciación, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Que no existe el conocimiento de la composición del marco muestral, ¿sí? No se requiere asignación de un número de códigos y es menos costoso por su rapidez. Una de las desventajas es que puede existir patrones ocultos, ¿ya? En los datos que no se han detectado por el investigador en este caso. Ayer creo que les hablé un poco acerca de por ejemplo, situaciones de la valoración, ¿ya? De los bienes, ¿no? O de los servicios en particular. Ya en ese momento que yo hago este proceso de selección, yo no verifico eso, o sea, no estoy atrás de ese tipo de particularidades o también denominados patrones ocultos, sino que a mí lo que me interesa es que en el momento que yo saco el elemento, ¿ya? De la población para poder ir estructurando la muestra, no incida algún criterio particular, ¿no? Entonces, eso es una de las desventajas que se tiene de este tipo de muestreo. Ahí poníamos un ejemplo, seleccionando una muestra sistemática de 300 estudiantes de la Universidad de Guayaquil, que tiene una población de 21,000 estudiantes, ¿no? ¿Cómo lo podríamos ir sacando? Ya, tendríamos que identificar este tipo de segmentos, ¿ya? En los cuales nosotros nos interesaría dividirlo, ¿no? Bien. De aquí ya sigue el muestreo estratificado. Hasta aquí quedamos el día de ayer, pero creo que no quedó un poco claro, no quedó un poco explícito. Vamos a ver un ejercicio, ¿ya? De tipo de muestreos aleatorios, en los cuales nosotros presentamos cómo
lo podemos determinar, ¿no? ¿Sí? Ya sea de la forma aleatoria simple, ¿ya? Un mismo caso o mediante un muestreo aleatorio sistemático, ¿sí? En el primero, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener? ¿Ya? Un caso particular en el cual ya ustedes comienzan de una cantidad de n, ¿ya? Independientemente de los elementos que sea. En este caso he escogido un activo biológico, ¿sí? ¿Ya? Porque me lo permite. ¿Y yo qué es lo que hago? De una ganadería de 300 vacas, ¿vea? Se extrae una muestra de 120. Yo quiero saber cómo poder aplicar ese tipo de selección de muestra basada en un muestreo aleatorio simple. Yo de las 3.000 vacas comienzo a sortear y saco los 120 números, independientemente de lo que se haga. Entonces, esa es la forma como lo hace el muestreo aleatorio simple. Profesor, una pregunta. Ajá. En ese caso también podría escoger, en vez de hacerlo por sorteo, escoger las vacas más antiguas, por ejemplo. No, no, no puede. Porque ahí ya hay un sesgo en la información. ¿Sí? Usted tiene que cogerlo aleatoriamente. ¿Cómo lo hace? Puede dar un número, ¿sí? A cada una de las vacas, ¿sí? Y usted va sacando de un ánfora, en el caso que no tenga un ordenador, y ahí va sacando números y esas son las vacas seleccionadas. ¿Está claro? Ese es un muestreo aleatorio simple. Ahora, si usted tiene un ordenador, ¿qué es lo que hace? Le da una secuencia ordinaria, ¿ya? Y con las fórmulas de Excel de análisis de datos, comienza a seleccionar ya 120 dígitos de las 300 vacas. Y en ese momento ya usted ya tiene ya su muestra. ¿Sí ve? Ese es el muestreo aleatorio simple. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, y en el caso, por ejemplo, de que sea de una empresa y la empresa vaya a regalar un bono y sean 120 sus empleados, pero la muestra detectó que serían 60 la muestra. Entonces, él para escoger la muestra, o sea, los 60 empleados, él no hace un sorteo, sino más bien él busca en su base de datos a aquellas personas que hayan llegado puntualmente durante el mes de diciembre. ¿Podría ser? No, ahí ya no. Ahí ya es otro tipo de muestreo eso. Ya, eso es lo que está haciendo él, viendo características. Eso ya es algo un poco particular del muestreo estratificado, porque va a una variable demográfica de interés. Cuando lo veamos, ahí usted se va a dar cuenta. ¿Ya? En este caso, el muestreo aleatorio, lo único que hace, en el caso que usted me acabó de plantear, ok, sacó 60 bonos y son, pongámosle, tiene que ser un poquito más grande la muestra para que sean 60 bonos, ¿no? Entonces, asumamos que son 1.000 trabajadores, ¿no? Y son 60 bonos, entonces, ¿qué es lo que él hace? Él lo selecciona al azar, ¿sí? Lo selecciona al azar y saca a las 60 personas, independientemente que compren bien, perdón, que sean buenos trabajadores o no sean buenos trabajadores, o sea, que no tengan sus niveles de eficiencia en los puntos más óptimos, sino que lo saca de una forma aleatoria. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta más tiene? ¿No hay más preguntas? Bueno, ahora vamos a ver la parte de el muestreo sistemático, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que hago? Ya, cuando yo aplico el muestreo sistemático, tengo que aplicar la fórmula, ¿ok? Ustedes se dieron cuenta. Pero yo, ¿qué es lo que hago? Divido que mi población la divido para el tamaño de la muestra deseada. En ese momento ya estoy obteniendo qué cosa. Aquí lo que denominamos, ¿ya? Dentro de la fórmula, ¿no? ¿Sí? Si ven, el késimo valor. Ese es el H vendría a ser el késimo valor, que me va a dar, ¿qué cosa? El intervalo de salto. O sea, cuánta es la amplitud que va a tener. Por eso que les decía eso. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? En el caso de aquí, de este ejemplo, ¿sí? Yo ya me he dado cuenta que tengo que, en un radio de 1 a 25 vacas, ¿no? Yo tengo que seleccionar aleatoriamente cualquiera. ¿Vean? Y en este caso se ha seleccionado
a partir de la novena vaquita. ¿Ya? Entonces, esta va a ser el inicial, ¿sí ven? Entonces, y yo como voy seleccionando el resto, lo único que hago es que le sumo el késimo valor. Vean, 9 más 25, 34 y así sucesivamente hasta llegar a qué cosa, a los 120, ya, 120 elementos que son mi muestra. Preguntas acerca ahora del muestreo aleatorio sistemático. Profe, entonces cuando ya vamos a sacar el coeficiente de elevación, del 1 hasta el número que me salga, yo voy a elegir cualquiera de esos números, para de ahí, depende de ese número que yo escoja, lo sumo con el coeficiente de elevación hasta llegar al tamaño de la muestra, de los 120 que tengo que... Correcto. Sí, aquí usted ha sacado la amplitud, pero para sacar los números iniciales, la amplitud le da qué cosa, de qué número usted parte. ¿Sí ve? Entonces usted puede partir del 1. Si sale, hubiese cogido sumamos el 1, ¿ya? ¿Cuál sería la siguiente secuencia? En vez de 34. 26. Perfecto. Entonces, ustedes hubiesen seleccionado 1, ¿sí ven? ¿Ya? Entonces, el siguiente sería 26. ¿El siguiente cuál sería? 51. Perfecto, 51. Ya, y así sucesivamente, ¿sí ven? ¿Sí? Hasta llegar, ¿ya? ¿A qué? A los 3000, ¿no? ¿Sí? O sea, es llegar a los Pero 3000 o a no los olviden 100.000. algo. O sea, ustedes, el igual el n, ¿ya? Que ustedes tienen que aquí colocar, ¿ya? Tienen que haber ¿cuántos? ¿Ya? 120 elementos seleccionados. ¿Sí ven? ¿Ya? ¿Qué otra pregunta más tiene? Sí, profe, y si se me cumplen los 120 antes de llegar al 3000, No hay ningún problema, ahí termino. ¿cómo lo hacen? Usted Ok. no puede pasarse de la muestra. ¿Por qué? Porque la Ah, muestra ya usted ya la calculó. ¿Ya? Recuerden algo, aquí no estoy definiendo tamaño muestral, sino que estamos única y exclusivamente aprendiendo a qué cosa, a calcular, perdón, a saber cómo voy a seleccionar cada uno de los elementos de la muestra. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué otra pregunta más tienen ahora acerca del muestreo aleatorio sistemático? ¿Ya se dieron cuenta cómo aplicaban la fórmula que les di en el material? ¿Sí ven? Aquí está la fórmula, si se dan cuenta. Ya, a eso es lo que se refería con el késimo elemento. Vean. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Dentro del késimo elemento yo creo ya una amplitud y ahí tengo que elegir un punto inicial. ¿Sí ven? Y después profe, los siguientes, ¿qué es lo que yo hacía? Ya tenía que sumar el késimo hasta completar los n elementos que ya están determinados en mi muestra. ¿Preguntas? sí, profe, ese punto inicial, ese sí se elige al azar nomás, ¿verdad? Pero tiene que estar dentro de la amplitud. Claro, sí, sí, por eso. O sea, si me saca, pongamos 30, del 1 al 30, el número lo coja al azar, cualquiera. Correcto, tiene que ser al azar, ya, así Ok. cualquiera. ¿Por qué? Porque eso le da la aleatoriedad en el proceso de selección. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿O ya quedó claro muestreo sistemático? ¿Ahora sí? Hey, para todos, verán que mañana hay Sí, lección. profesor. Profe, los 120, ¿de dónde los sacó? ¿O solo los que los puso así por escrito? Muy bien. A ver, los 120, ¿dónde lo sacó? Los 120 es el tamaño muestral, ¿ya? Cuando ustedes apliquen la fórmula tamaño muestral, ahí ustedes van a saber de dónde obtener el tamaño de la muestra. Eso ustedes aprendieron ya en estadística. ¿Sí recuerdan? Ujú. ¿Sí recuerdan o no? La aplicación de la fórmula de población finita o infinita. Ah, sí. Sí, profesor. Excelente. Entonces, no que en investigación de mercado, ¿ya? Lo que les enseña la investigación de mercado es
cómo en la investigación ustedes proceder a la selección de cada uno de ellos, si se dan cuenta. ¿Qué otra pregunta más tienen? Igual vamos a ver algo al final de muestreo acerca de el tamaño de la muestra, ¿no? Profe, una pregunta. Ujú. Y cuando en sistemática, cuando decía que se puede coger los primeros números en orden alfabético, yo vi un ejemplo como que decía que el sistemático también puede decir como que, bueno, vamos a coger la muestra en orden alfabético. O sea, los 120 primeros serán seleccionados, pero claro, tomando como una lista, pero en orden alfabético. Ese será el sistema, por lista. O sea, no sé si entraría ese ejemplo. Usted me habla de lo que está dentro de la teoría de muestreo sistemático. Sí, debe ser, profe. Ya, eso es como la secuencia numérica, ¿sí? En vez de poner 1, 2, 3, que le da un tamaño ordinal, ¿no? Le pongo también, ¿qué cosa? Un orden con las letras del alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. ¿Sí ve? Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Ya a cada una de esas letras del alfabeto tienen una secuencia. Si que yo hago una selección, ¿sí? Puedo, a cada letra le pongo un conteo, o sea, un dígito. Y en ese momento yo puedo ir seleccionando en función del número que me sale. Asumamos que me salió el 3, ¿se ven? La amplitud 3. En ese caso, yo tengo que elegir entre qué letras para iniciar. ¿Entre A o entre B? ¿Sí o no? Sí. Entonces usted elige B. Pero a B, usted tendrá que sumarle ya 3 letras para el siguiente. Entonces, usted va B, C, D, E. Entonces, ¿cuál le tocaría? En la F, ¿sí o no? Eso es todo. ¿Qué otra pregunta más, Joverly? No, ya entendí, profe. Listo, Muy bien. gracias. Sí, ahora, tranquilo, es la clase. Hay que explicar. Cuando algo se complica, expliquémoslo poco a poco. Esto sí tiene pertinencia en investigación de mercado. ¿Qué otra pregunta más tiene? ¿No hay? Bueno, entonces sigamos con muestreo. Ahora viene, ahora sí vienen dos de los muestreos que sí son un poquito más fuertes. Por ejemplo, el estratificado. Este es muy útil, ¿sí? Dentro de la investigación, ¿ya? Aquí ya voy a dividir los grupos, ¿sí? ¿Ya? Puede darse que esta división sea en forma, de tipos de clientes y empresas. O sea, tiene particularidades demográficas. Vean. Les pregunto a ustedes, ¿recuerdan cuando veíamos las estrategias de las empresas y hablábamos de la parte demográfica? ¿Qué nomás abarca la parte demográfica? A ver. Si mal no recuerdo, profe, creo que era el sexo, la edad. Si mal no recuerdo, no sé si ¿Qué sería. más? A ver, ¿qué más? La cultura, profe. La cultura, muy bien. ¿Qué más? Sí. Vestimenta puede ser. Vestimenta podría ser, sí. Sí, no está mal. ¿Ya? Entonces, sí se están dando cuenta que son, ya, en cierto tipo de características ya pertinentes a cada persona. Imagínense, quiero identificar ya las personas que comen en el almuerzo, ya, comida chatarra. Vean, ¿sí ven? La denominada comida rápida, ¿no? Entonces, imagínense. ¿Quién no quisiera comerse en este momento? ¿O qué quisieran comer en este momento? A ver, les pregunto. KFC, ya, La hamburguesa. McDonald's. En este momento, vean. ¿Qué otra cosa más? Ya, pero Una así. hamburguesa. Una tonga, profe. ¿Qué cosa? Una tonga, profe. Una tonga. Una tonga, ya. Pero la tonga no es comida chatarra. ¿Ya? No. ¿O sí? No. Una hamburguesa, profe. Eso sí es comida chatarra. Un corviche, vea, un corviche, ya.
Vean, y todavía qué hora es, qué cruel este profesor. Pero bueno, a eso se refiere con ya, este muestreo estratificado. Va a haber esas características demográficas, ¿sí? Y este tipo de características van a hacer que los estratos ya sean mutuamente excluyentes, ¿sí? Y colectivamente exhaustivos. Los elementos dentro de cada estrato deben de ser homogéneos, ¿sí ven? O sea, esa es una de las particularidades que tiene ya el muestreo estratificado. ¿Ya? Todas las personas que están comiendo, ya comenzamos a separarlas, ¿vean? Quiero la comida rápida y cogimos dos grupos, KFC, ¿ya? Y hamburguesas, ¿sí o no? McDonald's, porque son los que más me nombraron, ¿ya? Entonces, en ese momento, ¿ya? Todas las personas que están comiendo, ¿ya? KFC, a lo mejor piden alitas, a lo mejor piden el combo de 2 presas, ¿sí ven? O el combo de arroz con menestra y el ponte pilas, ¿no? Y una presa, ¿no? ¿Ya? Pero todo eso es KFC, si se dan cuenta, hay homogeneidad en ese estrato. Pero en los otros estratos, en el otro estrato de comida rápida, yo pedí una Big Mac, un cuarto de libra, ya, imagínense, ya, o un combo económico. Bueno, entonces, ahí tengo la homogeneidad, o sea que son iguales cada uno de esos estratos, pero dentro del estrato, ¿sí ven? ¿Ya? Pero entre ellos, ya, no son lo mismo, porque no es lo mismo una hamburguesa que un KFC. ¿Sí? El uno es carne, ya, de res, el otro es de pollo. Muy bien. Entonces, ahí ya voy a presentar eso. Por eso es que dicen que tienen que ser, dentro de cada uno de ellos, tienen que ser homogéneos, ya, y muy heterogéneos entre los estratos. Cuando dice heterogéneo entre los estratos es que no tiene que haber similitud. Bueno, luego selecciono los elementos de la muestra de cada uno de esos estratos de forma aleatoria. ¿Sí ven? O sea, yo los voy seleccionando, ya los separé y los comienzo a seleccionar. ¿Sí? De forma aleatoria. Ahí pueden utilizar el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio, el que lo vimos hace poco, que era el sistemático, ¿no? Sistemático. Sí, podrían hacer esa selección. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Ya? Selecciono la muestra, defino la población objetivo, ¿ya? Determino las variables de estratificación, ¿sí? Obtengo los estratos respectivos, determino el número de elementos de la muestra. Aquí puede ser proporcional y no proporcional. ¿A qué se refiere con esto? En el proporcional que este tipo de elementos que están dentro de cada estrato, ¿sí? ¿Ya? Será el mismo, ¿ya? O será el mismo al número que se encuentra en la población. O sea, cada estrato va a ser el mismo. Pero el no proporcional es que el número de cada estrato no guarda relación con su número de población. ¿Sí? Puede que haya un estrato que tenga mayor cantidad de elementos que otro. ¿Sí? ¿Sí ven? Puede presentarse los dos casos. No hay ningún inconveniente. ¿Ya? Otro punto, obtener la muestra total seleccionada en forma aleatoria en cada estrato de acuerdo a lo establecido. ¿Sí? Ahí tengo el muestreo estratificado. Ventajas. A ver, alguien que me ayude leyendo, por favor. Yo, Profesor. Flores, amor. Muestreo estratificado. Ventajas. Da facilidad de muestreo cuando la población presenta formación de grupos identificables. Da seguridad en la representatividad de la muestra. Da oportunidad de estudiar cada estrato. Mayor número de estratos puede dar resultados más precisos. Y las desventajas es que el exceso de estratos produce pérdidas de tiempo y dinero. Se sugiere no tomar más de 6. Perfecto. Entonces tengo ahí esas ventajas y desventajas que me da el utilizar este tipo de muestreo estratificado, ¿no? El primero, si yo tengo ya bien definido cada uno de estos segmentos, no voy a tener ningún problema, ¿ya?
en el momento de identificarlos. ¿Para qué? Para hacer la selección de los elementos, ¿no? ¿Sí? Mi estudio va a tener una mayor representatividad dentro de la muestra, porque lo estoy segmentando. Y voy a tener la oportunidad de poder estudiar cada uno de estos segmentos, aparte de eso, ¿no? Los resultados que yo voy a obtener serán con mayor precisión, ¿sí? Pero el máximo problema de este tipo de muestreo, ¿ya?, es que se demora bastante. Sí, este es el que más se demora de todos los muestreos probabilísticos. Y hay que invertir mucho dinero si es que ya es aplicado. ¿No ve que tendré que identificar esa característica cualitativa? Y si estoy haciendo una investigación, ya imagínense que lo haga Corporación El Rosado. Quiere identificar cuál de sus productos es el que más se vende, imagínense. ¿Cuántas líneas de productos tiene? Ahí tengo un problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me voy a demorar, ¿ya?, para hacer los respectivos análisis. Ahí necesito tiempo y dinero. Y otro punto más. Ellos no podrán detallar, hacer un estrato por producto, sino que es lo que van a tener que hacer un diferente tipo de segmentos, ¿ya? ¿Ya? Un poco más, más amplios, ¿ya? Por eso es que ahí viene otro tipo de técnica. Eso lo vamos a ver ya después de ver este muestreo estratificado, que es el muestreo por conglomerado, que ahí ya abarca un poco más, pero ustedes se van a dar cuenta por qué. Pero si yo voy a ver a cualquier característica demográfica en particular, ¿sí ven? ¿No? En ese momento yo tengo que utilizar este tipo de muestreo estratificado. ¿Preguntas hasta ahí? Profesor, ¿siempre va a realizar este tipo de investigación, por ejemplo, para corporaciones o qué sé yo, que quieren ver quieren saber la segmentación grande, masiva, no sé? No, no tiene mucha relación con eso, Calderón. El muestreo estratificado es cuando hay cierto tipo de particularidades dentro de los elementos de la muestra. En este caso, esas son las variables de interés. Asumamos, yo quiero hacer un estudio de las personas de las mujeres, ¿ya? ¿Ya? Que son bachilleres, ¿sí ven? Entonces, yo puedo dividir en tres estratos. Los estudiantes, vean, pongo el género femenino en particular, vean. ¿Por qué? Porque desde ahí ya aplico un análisis demográfico. Entonces, ¿qué hago? Cojo el género femenino y comienzo a analizar ya de qué edad a qué edad en promedio ya son bachilleres. Puedo coger de menores de 16 años, puedo coger de 17 años y mayores de 17 años. ¿Sí ven? Entonces, ahí estoy abarcando ya toda una amplitud y lo he dividido en tres estratos. Si se da cuenta, entonces voy a comenzar a identificar ya cada una en este caso, de los elementos que contiene estos estratos. Una vez que lo he identificado, los selecciono de una forma aleatoria, ¿ya? Y ya tengo mi muestra. Y voy a obtener mejores resultados. ¿Sí se da cuenta? Entonces, en ese momento, no es que he cogido cantidades grandes, ¿ya? O particularidades grandes. Pero eso sí, la principal particularidad de este tipo de muestreo estratificado que se puede aplicar para pequeños, para medianos, para grandes, para todos, ¿no? Es que es en el contenido, ¿ya?, del objeto de estudio. ¿Sí ven? ¿No? Aquí ya tiene mucha implicación. Si dentro de la población hay diferente tipo de variabilidad dentro de las características de los elementos, ¿sí? Y que me pueden a mí, o sea, ya causar a lo mejor un sesgo cuando ustedes calculan los diferentes estadísticos de prueba. ¿Preguntas? ¿Qué otra pregunta más tiene? Vamos, que esta parte ya, aquí ya estamos en muestreo puro. Sí, ya. Estamos en una de las partes más interesantes.
Imagínense, ustedes quieren identificar ya qué carro, ¿ya? O qué vehículo es el que debe comprar un estudiante que termina la universidad, si se dan cuenta. Entonces pueden identificar ya vehículos de... ¿En cuántos estratos lo dividiríamos? A ver. Yo lo dividiría en dos, ¿ya? En vehículos nuevos y vehículos usados. ¿Sí ven? Entonces yo comienzo a hacer una selección. Obvio que ahí voy a utilizar una fórmula de población infinita porque es ilimitada la cantidad de comercialización de vehículos, ¿ya? ¿Y qué es lo que hago? Comienzo a seleccionar. Entonces ahí los estimadores me van a identificar a mí qué es lo que tiende más a hacer ya el joven profesional, a comprar vehículos usados o vehículos nuevos. ¿Sí ven? ¿No? ¿Sí ven? Ahí tengo los diferentes tipos de casos de muestreo estratificado. ¿Preguntas? Profe, entonces el estratificado se basa en una característica en común que exista. Eso ya ustedes lo vieron cuando vieron la unidad 1, ¿no? ¿Recuerdan cuando estudiaron el comportamiento del consumidor? ¿Sí? Sí se dieron cuenta el por qué el consumidor demandaba bienes por tres tipos de posibilidades: por necesidades, por deseos o por demanda. Entonces, eso es lo que usted tiene que aplicar aquí para identificar ese tipo de características y plantear ya esas variables de estratificación. ¿Sí ve? Entonces, aquí usted tiene que aplicar eso que aprendió en la unidad 1. ¿Preguntas? ¿Sí ven cómo en la investigación ya va el efecto multiplicador, como en todas las materias? ¿Sí? O sea, lo que ustedes aprendieron al inicio, en este momento ya es la esencia para poder ustedes aplicar todas estas técnicas. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta más tiene? Vamos. ¿No hay más? Bueno, voy a tomar la lista hasta continuar. ¿Estuvo comprendido lo que es el muestreo estratificado? Sí, profe, pero no importa la población que se coja, ¿verdad? O sea, si sea infinita, ¿verdad? No, o sea, vean, escuchen algo. El N poblacional ya no incide en el diferente tipo de muestreo que ustedes van a utilizar, porque ustedes se dan cuenta que si que cogen el aleatorio simple, puede ser finita o infinita, no importa. No, que lo que va a diferenciar es el elemento de análisis, lo que estoy analizando, ¿sí ven? ¿Ya? Cuando esa unidad de análisis tiene muchas características en particular, ya tengo que comenzarlo a separar, y esos son los estratos, ¿no? Pero obvio, no puedo separar tanto porque si no la investigación se me hace así, imagínense. Imagínense tener una cantidad de 10 estratos, o sea, va a ser algo muy complicado. Por eso es que se recomienda, obvio que no les estoy poniendo una camisa de fuerza en decirles, a ver, ya la metodología científica dice que deben de ser hasta máximo 6. No. Se recomienda que sean 6, no más. ¿Ya? Si ustedes lo hacen además, ya va a depender del tiempo que tengan y de las unidades monetarias que quieran invertir en ese tipo de investigación. ¿Ya? ¿Preguntas? A ver, vamos. Amendaño. Anchundia. Apolinario. Presente. Arevalo. Presente. Benítez. Presente. Bernita. Presente. Caicedo. Presente. Calderón. Presente. Chiriguay. Presente. Oveña. Presente. Cueva. Presente. Flores. Presente. García. González. Presente.
Majojo Presente. Márquez. Presente. Mite. Presente. Molina. Presente. Novoa. Presente. Pacheco. Paredes. Presente. Paredes. Presente. Palmiño. Kimi. Presente. Kimi presente, profesor. Ok. Quinteros. Presente. Quiroz. Presente. Rivera. Presente. Rocafuerte. Presente. Rodríguez. Presente. Romero. Presente. Sánchez. Presente. Santillán. Presente. Silva. Presente. Sol. Presente. Solórzano. Presente. Oala. Presente. Tumbaco. Presente. Busca Presente. y Velázquez. Presente. Perfecto. Ok. Muy bien. Ahora ya, vamos a ver un par de casos y de ahí les voy a poner un foro, ¿ya? En el cual ustedes tendrán que plantearme un caso donde apliquen el muestreo estratificado, ¿ya? Ah, cierto, disculpen, creo que el día de ayer les puse un foro, pero ya hubo una pequeña distorsión, creo que hubo una pequeña equivocación, ¿ya? Y me demoré en la creación, ¿ya? Profesor, una pregunta. ¿No pasó nada o sí en caso de que, por ejemplo, yo en el foro, o sea, entendí lo que era, pero creo que yo pensé que había que escoger así como el ejemplo que yo le había puesto a usted, pero me dijo que no era así, sino, o sea, solamente debería que haberle cambiado lo de que se realizaba un sorteo y se escogía al azar, así aleatoriamente? No, a ver, el ejemplo que les puse ahorita del muestreo sistemático, así es como ustedes debieron de haberlo hecho, ¿ya? Pero, obvio que no tan numérico, o sea, más explicado, más redactado, ¿sí? Recuerden que es un foro, es una pregunta. Lo pueden hacer así o lo pudieron haber hecho en forma de alguna conceptualización, ¿ya? Pero Sí, preferimos... pero a lo que yo me refiero es que si nos baja puntos, o sea, por eso, porque yo No, le no, digo no, que no, 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 me a ver. equivoqué en esa pequeña cosita. No les voy a bajar puntos por eso, porque veo que es un error de forma, no de fondo. ¿En qué caso sí les bajaría puntos? En el caso que, por ejemplo, les pido un muestreo, ya, asumamos, estratificado y me ponen un muestreo sistemático, por ejemplo, ya. Ahí sí les bajaría puntos. ¿Está claro? Ya. Sí, mejor dicho, ahí tendrían 0. ¿Por qué? Porque ahí yo estoy viendo cómo está la captación por parte de ustedes. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Qué les pareció el muestreo estratificado para sus trabajos? Fuerte, ¿no? Es muy fuerte el muestreo estratificado. Siempre lo recomiendo cuando se lo hace con mucha anticipación. Es muy bueno. Por ejemplo, en las clases normales, yo siempre mando a hacer un trabajo para mí, o sea, para la carrera, para la materia. Entonces, en ese momento, yo qué es lo que, ¿hasta qué hora les doy siempre que pueden entregar el foro? A las 10. Ese, Mite, ahí sí Mite habla. Muy bien, Mite. Hasta Siempre las hablo, 10, profesor. hasta los 10 lo tiene. Bien, Mite. Está bien, está bien. Yo cuando ya pongo una política no la cambio. ¿Sí? No hay ningún problema. Así como les exijo, también doy. ¿No? Entonces estaríamos en el foro 7, ¿no? Sí. Perfecto, ya está. Ya está creado el foro 7. Voy a poner aquí. Le voy a poner un caso de muestreo estratificado. ¿Por qué?
Listo, el expuesto, ya, indicar un muestreo estratificado, indicar por qué, ¿no? Ustedes tienen que justificar el por qué van a coger ese muestreo estratificado y lo van a aplicar ahí, ya, en ese caso particular. ¿Está claro? Bien. Está creado. Ahora, veamos Profe, un... tengo una pregunta. Dígame. Cuando se hace un muestreo estratificado, listo, yo cojo dos estratos. Y para ya aplicar el estudio, obviamente trabajo con uno, ¿verdad? No, Como que yo tenga... no. Usted trabaja con todos los estratos. Porque usted mencionó uno que hay que coger como, bueno, del estrato coge uno aleatorio. No sé si escuché mal. Sí. Entonces, una investigación sería... Ay, yo no entendí. Usted escoge de todos los estratos. En ningún momento usted lo está, digámoslo así, lo diferencia para elegir uno. Eso no es muestreo estratificado. Eso es muestreo por conglomerado, ¿ya? Y eso lo vamos a ver ya el día de mañana. ¿Sí? Pero profesor, lo separa en segmentos, eso es lo que no entiendo. Sí, lo separa. Usted lo separa con el fin de ¿qué? De tenerlos identificados. ¿Sí me comprende? Entonces, cuando les den los resultados, ustedes se van a dar cuenta que ese resultado, ¿no? ¿A qué segmento es el que va a pertenecer? ¿Sí? Pero en sí, ustedes pueden inferir, aunque pertenezca a ese segmento, pueden inferir a toda la población. ¿Está claro? Porque cada uno de ellos pues, es seleccionado de forma aleatoria. ¿Ya? Lo único que hacemos en este caso es dar la oportunidad que todos los segmentos sean seleccionados. ¿Está claro? Eso es lo único que estoy haciendo. En este caso, en el muestreo estratificado. Por eso es que lo separo. ¿Preguntas? Y tienen que coger de todos, no olvidar eso. De todos los estratos que ustedes están cogiendo, ustedes lo seleccionan, ¿no? Sí, sí. Sí, profe, mi duda es, capaz no les escuché la última parte, pero ¿por qué se separan entonces? O sea, ¿por qué separo? Por ejemplo, yo no te puse el ejemplo del qué qué auto deberían comprar. Yo puse los nuevos y los usados. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los separaría es la pregunta? Lo separo dependiendo del interés de mi investigación. ¿Sí ven? O sea, ya usted tiene que analizar cuál es el objetivo de su investigación y de ahí nace el por qué lo separa. ¿Se recuerda cuando le indiqué a su anterior compañera el caso de los estudiantes ya que querían adquirir un vehículo? ¿Sí? Entonces, puede ser que, o sea, el objetivo de mi interés sea ¿cuál? ¿Ya? ¿Qué empresas ya estarían interesadas en saber cuál es la preferencia de los profesionales recién graduados? Les pregunto. ¿Qué tipo de empresas? O sea, en cuanto a autos, para venderlos. Exacto. O sea, Concesionarios de carros. Toyota. ¿Sí o no? Chevrolet. Concesionarios de carros. Perfecto. Entonces, a ellos les interesa saber en dónde invertir más. ¿Invierto en autos nuevos o en autos, autos usados? ¿Sí se dieron cuenta? Sí, ya entendí, profesor. Por eso es que ustedes, para poder ya identificar bien este tipo de cosas, ustedes ya tienen que hacer una revisión, no solamente de las estrategias que aplican las empresas, sino también acerca del comportamiento del consumidor. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es lo que le dije a su compañera hace poco. En este momento ustedes se están dando cuenta del por qué se les dio tanta información al inicio, ¿ya? Para esto, ¿por qué? Porque ustedes aquí lo que tienen que hacer es comenzar a identificar cuáles son estas variables de estratificación que eso es lo que ustedes quieren saber dentro de estos segmentos.
Recuerden que cuando ya ustedes comienzan a estratificar, ¿ya? Ustedes ahí recién van a aplicar las técnicas de investigación y, y las herramientas para recolectar la información, ¿sí? Y les pregunto... Profesor, Ajá. y podríamos decir que mediante la fórmula se determinó que los autos que van a ser elegidos por los estudiantes serán los autos, quizás los autos nuevos. ¿Qué Y fórmula me habla? no sé, porque usted dijo que había que utilizar una fórmula y eso es lo que no entiendo. Que había que utilizar. ¿Para qué? Usted dijo, y yo por eso, mediante la fórmula finita o infinita, y eso no Ah, usted se ha confundido. Estamos solamente en la selección del elemento. Usted me está hablando de esto ya, del tamaño de la muestra que les dije. ¿Por qué? Vea, porque uno de sus compañeros, ¿qué es lo que me indicó cuando les puse el ejemplo hace poco? Ya, uno de sus compañeros me indicó, ya, profesor, ¿de dónde saca los 120? ¿Sí? ¿Recuerdan? Muestrales. Entonces yo ahí fue que le dije, esos 120 usted tiene que aplicar la fórmula de muestreo de población para identificar el tamaño de la muestra. ¿Sí ve? Entonces Calderón ya tiene que estar un poquito más atenta, por favor, ¿sí? Porque no tiene nada que ver con lo que estamos tratando en este momento. En este momento lo que estoy analizando es cómo voy a seleccionar cada elemento de la muestra, ¿sí? ¿Ya? ¿Está claro? Cuidado, no se confundan. Yo sé que es bastante información. Por eso es que vean, les estoy dando clase a clase cada uno de los tipos de muestreo. Imagínense que se los diera de golpe los 4. Hubiera mayor confusión, ¿sí? Yo les comprendo por qué. Porque ya así es algo normal del comportamiento, el aprendizaje. Ahora vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer el foro y ustedes van a comprender un poco más. ¿Qué pregunta tienen, por favor? Yo, no sé, en el foro sería nomás un caso de estudio y seleccionar los elementos, nada más. Usted tiene que indicar el por qué aplica muestreo estratificado, como lo que me acabó de preguntar su compañero, y me pareció una pregunta muy coherente al punto. ¿Cuál es? Pero profesor, ¿por qué hago esa separación? Me parece no lógico, ¿no? O sea, por no decir ilógico. Y ahí ya le expliqué. Eso va a depender de qué cosa, de el objetivo de mi investigación. ¿Sí se dieron cuenta? Y ustedes mismos dicen, pero ¿y de dónde nace eso? Entonces ustedes los objetivos los sacan del comportamiento del consumidor, ¿sí? Y del tipo de empresa que está haciendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la empresa puede no solamente invertir ya por una estrategia de segmentación, sino puedo invertir, a lo mejor yo quiero una estrategia de posicionamiento, me quiero posicionar mi marca como un concesionario de vehículos de segunda mano, ¿sí ven? Seminuevos, los seminuevos, ¿ya? ¿Por qué lo hago? Porque la demanda está hacia ese segmento, ¿sí ven? Entonces yo ahí ya justifico el hacer mi investigación y justifico aún más el por qué aplicar este tipo de muestreo estratificado, ¿ya? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Vamos a hacer el foro en este momento, ¿ya? Nos vemos el día de mañana. El día de mañana vamos a trabajar con muestreo por conglomerado, que hay uno de sus compañeros ya me habló un poquito, lo que les decía, en el muestreo estratificado van otras características, perdón, por conglomerado van otras características, no me adelanto. Ustedes van a encontrar cierta relación con el estratificado, pero hay una gran diferencia, que esa les digo el día de mañana. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer la tarea. ¿Sí? Profesor, Dígame, Pacheco. es que a pesar de que no somos unos de esos grupos tutoriados por el PIS, ¿nos podría ayudar con unas dudas que tenemos? A ver, dígame, pero para todos, a ver, dígame. Ya, por ejemplo, para nuestra población, nosotros estamos haciendo sobre el tema de las irregularidades que existen. La música es de su...
Eso, ahí sí, ahí le escucho. Vamos. Ya. Ya, nuestro tema se trata sobre las irregularidades que existen en la emisión de los carnets de discapacidad y sobre, por ejemplo, que estas personas con discapacidad importan vehículos, Ya. haciendo uso de las excepciones que le dan a estas personas. Ujú. Entonces, nuestra población tuvimos unas tutorías con la Miss Karen de estadística. Entonces, ella nos aclaró que nuestra población iba a ser las personas con discapacidad que han importado vehículos. Correcto. Ya, pero conseguimos datos de la SENAI de los últimos 3 años, es decir, 2018, 2019 y 2020. Correcto. Entonces no sabemos qué valor colocar para la población. Ya, ustedes podrían colocar, ahí ustedes tienen que utilizar la fórmula de población infinita un poco, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver ya más adelante. Eso es para ustedes determinar el tamaño de la muestra. Ahora, para ustedes hacer la selección de los elementos, les pregunto algo. Ustedes, ¿cuál es el objetivo de la investigación? Hey, Pacheco. Déjenme buscarle para... Claro, es que de ahí nace ya qué tipo de muestreo usted podría aplicar. Porque si ustedes solamente quieren identificar ya este tipo de problemas que se ha dado, ¿no? Ya, en general, ustedes podrían hacer aplicar un muestreo estratificado, ¿sí? ¿No? O podrían utilizar un muestreo aleatorio simple, nada más. Creo que es incumplimiento en una norma. El incumplimiento de una norma, ¿ya? Pero ahí, por eso es que les digo, ¿qué es lo que quieren indagar? Quieren indagar que la persona tuvo o no tuvo conocimiento de la norma por el cual incumplió. ¿Sí ven? Si es que es eso, ¿ya? Ahí yo no podría hacer un muestreo estratificado porque no hay una característica demográfica que me pueda indicar eso. Entonces, ahí yo lo único que aplicaría es un muestreo aleatorio simple, ¿ya? O un muestreo sistemático. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Preferible un aleatorio simple. Ya, profesor. Pero es que, como le digo, tenemos estos 3 valores y no sabemos qué valor colocar en la población. Ya. Usted, ¿qué es lo que hace? Usted está teniendo, ya, ahí un N, ya, un dato que es primario o secundario. Usted está teniendo un dato secundario, ¿sí? Entonces, ¿usted qué es lo que puede hacer? ¿Ya? Usted puede seleccionar un periodo fiscal. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí me hago comprender? ¿Por qué? Sí. Pero va a depender de qué cosa, del objeto del estudio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es diferente, las poblaciones son totalmente diferentes y son independientes. Porque el beneficio de una persona, ya en este caso, es personal. Ahí aplica lo que ustedes vieron en derecho tributario dentro de la clasificación de los impuestos, que es el impuesto es, ¿qué cosa? Personal, porque ahí es donde tienen exoneración, ¿no? La persona que está importando ese impuesto, ¿sí ven? ¿Ya? Porque ese va a ser el consumidor final. De ahí tiene las diferentes exoneraciones ya a lo que aplica eso. Y usted aplica también la clasificación de impuestos, impuestos externos, ¿no? Porque van a ser, ¿qué cosa? Los aranceles, ¿sí? Van a ser el IVA a las importaciones, ¿no? Ese tipo de exenciones que van a tener, ¿sí se da cuenta? Entonces, tiene que ir por ese lado. Entonces, usted eso tendría que hacer para la selección de la muestra. ¿Ya? Acuérdense que en esta parte estamos viendo la selección de la muestra. Todavía no vemos lo que es tamaño de la muestra. ¿Ya? Sí, o sea, para mi consejo, usted puede coger uno de los periodos fiscales. Ahora, si es que usted, eso es para cuando ya está para hacer inferencia. Pero al inicio, usted con los 3 años, ¿usted qué es lo que hace? Puede analizar
la tendencia que ha tenido ya el uso de esta exoneración tributaria, de este beneficio tributario, denominado dentro de las normativas tributarias, ¿sí? Entonces usted puede ver si ha tenido qué cosa, una ojiva ascendente o descendente, ¿sí? O lo puede hacer también a través del histograma, que también va a tener una descripción de eso, ¿sí? Ya. Está bien. ¿Qué otra pregunta más tiene? Por ahora no. Muchas gracias, profesor. Ya. Listo. ¿Qué otra? ¿Quién tiene alguna otra pregunta más? ¿Ya no más? Bueno, vayan a hacer su tarea. ¿Ya? Perdón, su foro. Nos vemos el día de mañana. Si tienen alguna pregunta acerca de los PIS, por favor, háganmela, no hay ningún inconveniente, no importa que no sea de los PIS, pero ya como ha hecho su compañera Pacheco, vean, ella está consultando también a otros docentes y también pueden hacerlo conmigo, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Nos vemos Chao, el día profesor. de mañana. Chao, profe. Chao. Chao. Mañana, profe. Hasta mañana. Chao, profe.